gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Y tengo que expresar mi gran satisfacción de que hoy este diálogo, este programa, lo hagamos entre comprovincianos, entre correntinos. Y tengo el gusto de que esté con nosotros un hombre que tiene la suficiente autoridad moral e intelectual de plantear sus inquietudes por su larga carrera en la Federación Económica de Corrientes. Es ingeniero técnico, comenzó como vocal, fue secretario de la Federación Correntina y además hoy tengo el gusto de que una gran persona como es sea el presidente de la Federación Económica de Corrientes, el ingeniero Jorge Gómez, presidente de la Federación Correntina. Y yo te quiero agradecer mucho, Jorge, tu presencia hoy en Corrientes de Pensamiento, donde vos nos dirás todo lo que se está haciendo y todo lo que significa buscar el crecimiento y el desarrollo de toda esta zona de la provincia. Sé que el otro día, y yo tuve el honor de estar, porque me resultó sumamente importante tu convocatoria, sobre gente de Misiones, de Corrientes, de otros lugares, estuvieron en lo que le llaman la zona de la muerte. No quiere decir que empieces con esto, ¿no? Que es la Ruta 14, por ejemplo. Así que te dejo a vos el uso de la palabra y te agradezco tu presencia. No, gracias a vos, Pocho, por esta oportunidad de poder tomar contacto. Gracias también por los conceptos. Antes de meterme de lleno sobre tu comentario sobre la Ruta 14, ni bien asumí como presidente, lo primero que entendí era que tenía que generar lazos de confianza con todo el empresariado correntino y también con la política, ¿no? Porque es muy difícil cuando vos tenés como una institución como Federación Económica de Corrientes, que es multisectorial, que tiene una presencia territorial muy amplia, es como que dividí el esfuerzo entre muchos sectores y de alguna manera vos tenés que lograr que cada uno de esos sectores se sienta identificado con el accionar que venimos llevando adelante. Por eso la reunión que mencionás vos, digamos, es un resultado de un trabajo que venimos realizando desde que asumí el año pasado, en diciembre del año pasado, y que hoy tenemos el acompañamiento de gran parte del empresariado de la provincia de Corrientes. Y en este transitar la realidad es que vinimos haciendo cosas, vinimos empujando, y hay algo que es muy importante, Pocho, tratar de entender. Instituciones como de la Federación Económica de Corrientes, la principal fortaleza es tratar de que las inquietudes que tiene el empresariado cale hondo en aquellos que tienen el poder de transformar o en la toma de decisiones para que cambie el rumbo de nuestra provincia, ¿no? Es decir, que no está de nuestro lado la lapicera del poder de transformación, pero sí generar las presiones que sean necesarias para que eso sí ocurra. Y fíjate, además de la Ruta 14, yo estuve pensando un poco, y que le voy a decir también a Jorge cómo anda el tema de la gestión del ferrocarril y todas estas cuestiones que se están planteando, porque no es una cuestión, están ya totalmente, y creo que tu dinamismo, tu actividad permanente, tu promoción de otros temas, son importantes que se lo dijera a los televidentes para que sepamos que esta entidad no se queda quieta un solo minuto.
Ok, sí, a ver, nosotros tenemos una serie de puntos importantes que tenemos que poner dentro de la agenda de trabajo para la provincia. Hace un par de meses atrás habíamos expresado nosotros nuestra preocupación por el estado de la infraestructura en general de la ruta de Corrientes, y en particular habíamos tomado la ruta 14, ya que el gobierno de la provincia de Corrientes había tomado una iniciativa por la ruta 12, pero no nos agotamos en esa, solamente en la temática ruta 14. Lo que sí tratamos de elegir un tema para no dispersarnos, porque en el juego político, cuando vos pedís mucho, el gobernante te dice qué vamos a hacer, pero cuando sos selectivo en el pedido, por lo menos en términos estratégicos, ya no tiene muchas alternativas. Es como que le está poniendo el norte o el rumbo por donde, y así vamos avanzando con otra serie de puntos. Indudablemente que Corrientes necesita cambiar su infraestructura, y por eso bien nos decía hoy Pocho, el tema del ferrocarril es una preocupación, tiende a dar soluciones importantes porque no solo llevaría a aliviar lo que es el tráfico en la ruta, sino a mejorar y a bajar los costos en determinados sectores productivos. Pero no nos quedamos ahí con ese tema, Pocho. Me gustaría también poner en agenda otro tema más, que es el tema energético. Y acá, el tema de energía, y con esto termino, nosotros junto con Misiones somos provincia electrodependiente, es decir, que nuestro único insumo que tenemos es la energía eléctrica, sin poder contar con gas, y ahí creo que el tema gas tiene que empezar a partir del año 2023 ser monotemático hasta que logremos tener el gasoducto en la provincia de Corrientes, pero siendo muy inteligente. No solo debemos ampliar el gasoducto que entra por el sur, sino es fundamental conseguir el cruce del gasoducto que tenemos enfrente en la ciudad de Resistencia. Es importante contar con esos dos gasoductos. Pero fíjate, Jorge, querido, lo que estás diciendo me recuerda muy rápidamente. Ese gasoducto está pronunciado del año 2003, creo, acá el nuestro. Que se paralizó, que justamente en el programa anterior de Corriente de Pensamiento, hablé con un hombre por el que tengo un gran respeto, que fue presidente de IPF, que es doctor en Derecho, Ciencia Económica, etc., que es el doctor Daniel Montemac, con quien hace años hablábamos de que le compramos el gas a Brasil, a Bolivia, perdón, en $14. Brasil le pagaba un poco más, pero pues teníamos este problema. Este gasoducto lo tenemos paralizado entonces. Y yo me acuerdo que también, vos hablaste de Chaco recién, yo me recuerdo que cuando a mí me tocó asumir en el 83, cuando había ley de coparticipación, y esto es previo que te quiero preguntar después sobre el presupuesto nacional. No teníamos ley de coparticipación, pero teníamos corte de luz permanente. Entonces, Santa Fe, Chaco y nosotros, y caramba, en Puerto Tirol, Chaco, hicimos aquella obra que se llamó, te vas a acordar, Rielnea, que terminó con los cortes, por lo menos por entonces. Se traía energía de Salto Grande y se instaló en Puerto Tirol. Y me acuerdo que cuando nos quedamos sin resto al final, el presidente Alfonsín con el ingeniero Jorge La Peña, que era el secretario de Energía, nos envió los fondos a las 3 provincias para que la obra culminara. Por eso yo decía, lo que vos acabas de manifestar, este gasoducto, el tema del gas, paralizado de mucho tiempo, no sé si se ha reanudado, cómo estás viendo vos, y qué contiene este proyecto de presupuesto nacional en relación a esta situación. Por lo que vi, Pocho no está contemplado dentro del presupuesto nacional. No está contemplado, lo único que está es el tema de
el tema del gasoducto de Vaca Muerta, Néstor Kirchner, pero en lo que corresponde a la provincia de Corrientes no está. Creo que en ese sentido tenemos que buscar alianzas estratégicas con Misiones, porque somos las dos provincias del NEA electrodependiente, que tenemos que tratar de buscar hacer valer, como lo había mencionado anteriormente, cuánto valen nuestros legisladores nacionales, independientemente del color político que tengan. Tenemos que sumar esos diputados nacionales a los diputados nacionales de Misiones, y tenemos que poner toda la presión del caso, ¿no? Lamentablemente ya perdimos un año más de presupuesto, así que vamos a tener que volver a insistir para el año 2024 y trabajar inteligentemente todo lo que es el 2023 para que los ánimos y los pedidos no caigan en sacos rotos, ¿no? Que es mi mayor preocupación en este momento, que la gente generemos muchas expectativas desde la Federación Económica, que restringido porque la gente no ha puesto o no se ha contemplado en el presupuesto nacional, no tengamos una solución por lo menos a mediano plazo, ¿no? Y bueno, ese es de nuestro lado el gran desafío que tenemos, Pocho. Mira, Jorge, tenés razón en el siguiente aspecto. Yo digo, ustedes gestionan, ustedes plantean, ustedes piden, dan las cosas como realmente corresponde. El asunto es que los legisladores, porque los diputados representan al pueblo de la nación y los senadores a las provincias. Yo creo que la tarea, yo no entro a juzgar la actuación de nuestros legisladores. Lo que sí creo es que quien acepta representar a la provincia tiene que luchar en todos los terrenos para que se concreten estas cuestiones que están un poco retrasadas. Yo me acuerdo que decía una vez, no perdamos un solo minuto más para lograr recuperar el tiempo de nuestro país que está en el pelotón de los rezagados. Creo que tenemos que ganarle tiempo al tiempo en eso. Y ustedes, yo te escuché el otro día y me llenó de satisfacción que sin ningún tipo de limitaciones expresaste libremente tu pensamiento. Y creo que esto es lo que tenemos que plantear y por lo cual tenemos que luchar. Y conste que yo no estoy haciendo publicidad ni para vos ni para nosotros. Es decir, yo creo que todos nos equivocamos, todos cometemos errores, pero tenemos la fuerza interior de luchar por nuestra gente. Este es un poco el esquema. Y ahí tenemos otro tema que yo te iba a preguntar, que es el segundo puente. ¿Cómo estás viendo eso? ¿Qué crees que puede pasar? Porque el gasto público se ha tragado un poco así, por decir vulgarmente, muchas de las cosas que se podrían hacer si lo limitamos en alguna medida. Y hoy hay bastante fondos en los presupuestos de las provincias. Yo creo que es la obligación tratar de trabajar pesoneramente, denodadamente. Mirá, me voy a volver un poquito antes, si me permitís, Pocho, que nosotros dentro de lo que es la Federación Económica queremos cambiar el sentido de la propuesta. Generalmente, cuando no hay participación de la sociedad civil, es el gobierno el que apunta siempre la agenda, porque si nosotros nos quedamos callados, alguien tiene que hablar y eso le da espacio al gobierno. Negativa, no hago juicio de valor. Pero cuando es la demanda desde la sociedad civil hacia arriba, empieza a tener otro sentido, porque es lo que hablábamos antes, ahí entran a tallar los temas políticos, las cuestiones particulares, las negociaciones internas que uno generalmente, cuando está dentro de estas instituciones gremiales empresariales, no lo percibo si su actitud es pasiva y silenciosa. Por eso el rol que hoy está jugando la Federación Económica de Corrientes de cambiarle la óptica a la demanda, que venga de abajo hacia arriba,
es muy importante, y estos espacios de diálogo como el tuyo de la corriente de pensamiento, la potencia más porque fortalece lo que venimos diciendo. Respecto específico del segundo puente, tal vez yo no lo veo, francamente no lo veo como una propuesta que involucre a todos los actores que deben estar involucrados, ¿no? Te soy honesto, lo veo como más un impulso por el lado del Chaco, porque hoy le conviene al Chaco por su situación política y su relación con el gobierno nacional, y lo veo más silenciosa a Corrientes, cuando antes Corrientes era más, digamos, más activo en esta demanda del segundo puente. Bueno, ahí tenemos que buscarle la vuelta, cómo hacemos para compatibilizar. Y segundo, creo que tenemos que analizar cuál es el rol de la provincia de Corrientes dentro del contexto del Norte Grande. Cuando uno la pone como en un contexto, y me quedan muchas preguntas sin responder, Pocho. Por ejemplo, yo creo que el puente no es nada más que un vínculo que separe dos orillas, sino que tiene que ser un complejo multimodal que integre. Entonces, ahí entra a hacer determinadas preguntas. ¿El puerto de Barranquera va a seguir activo? ¿No va a seguir activo? ¿Qué rol? Porque si es nada más que por un cruce, me parece que estamos teniendo una mirada muy cortoplacista, muy inmediata, pero... Que no sirve. Que no sirve. Pero cuando vos ves lo que es la producción ahí sí me extiendo más, cuando vos ves lo que es la producción del NOA, y seguramente si vos querés sacar los cereales, es mucho más trascendente sacarlo por el NEA a los cereales que ir a los grandes puertos de Rosario, ¿no? Entonces esta es una visión estratégica que nosotros tenemos que empujar los correntinos para decir, y tenemos que sentarnos a dialogar con los chaqueños, la importancia de tener aguas que tengan cursos naturales como tiene Corrientes. Esta no es una cuestión de orgullo provinciano, es una cuestión de sentido común. O vamos a tener un puerto de Barranquera caro, porque hay que permanentemente dragarlo, o vamos a tener un puerto barato en Corrientes, y ahí tenemos que ver qué rol juega la hidrovía, los sindicatos. Es decir, que se va empezando te diría, Pocho, una interesante discusión, porque empiezan a sumarse otros componentes, otras piezas del rompecabezas que es el Norte Grande. Totalmente, Norte Grande, a mi criterio, es una obra fundamental, una acción que se desplegó ya en aquella época, cuando yo tenía el honor de la provincia o ser uno más de este equipo que conformamos, que se lanzó del Cabildo en Salta, donde había más de 67 legisladores nacionales, diputados, y fue importante. Y es positivo que se siga insistiendo con el Norte Grande, porque creo que esta es una forma de integrar a las distintas provincias, que son las que se tienen que defender permanentemente en beneficio de sus habitantes, porque creo que esto es de trascendental importancia. Y la tarea de la organización que vos presidís, creo que allí no se aplica que el silencio es salud. Ahí tenés que darle, plantear los temas, plantear los proyectos, plantear tus inquietudes, las inquietudes de la federación, que realmente las autoridades tienen la obligación de escuchar y de tratar de incorporarla como cuestiones fundamentales, porque nadie está defendiendo el interés personal, sino el interés colectivo. Por eso a mí me causó una gran impresión el día que estuve, cuando se trató este tema, donde vi intendentes de distintos lugares, donde vi gente de todos los sectores, legisladores, etc. Creo que esta convocatoria que hiciste me parece de gran importancia, y yo sé que vos la vas a seguir organizando, porque ahí se debate, se analiza, se evalúa y se
quedan las cosas como realmente corresponden. Ok, primero te agradezco el concepto de la reunión que hicimos el 24 de octubre en Federación Económica, pero sí también comentarte y que la audiencia también sepa que habíamos hecho una reunión similar en Santo Tomé, donde concurrieron 9 intendentes, concejales y algunos legisladores provinciales y más de 50 empresarios de toda la zona, desde Libre hasta San Carlos. Esto es una continuidad de un trabajo y hay que reconocer la actitud de los intendentes de la costa del río Uruguay, que no solo acompañaron con su presencia e independientemente del color político, sino que además acompañaron con resoluciones de las intendencias del Poder Ejecutivo y de cada uno de sus consejos deliberantes. Punto número 1. Punto número 2. La pregunta es, ¿por qué hacemos esto? ¿Está? Y cuando voy a analizar la matriz productiva de la provincia de Corrientes, ahí tengo 2 componentes. Componente número 1, que nuestra estructura exportable de la provincia es entre Chaco, Formosa y Corrientes y Misiones una de las más bajas del país. Y estancada en los 400 millones de dólares, barra 500, número más, número menos. Y eso es un problema estructural que excede a cualquier tipo de gobierno. Cuando ves el componente del Producto Bruto Geográfico de la provincia de Corrientes, está distribuido en muy pocas empresas. Serán 30 empresas en toda la provincia de Corrientes. El resto somos las pymes, el resto somos los correntinos. Entonces aquí nosotros tenemos que tratar de generar primero la cultura de tener que ser más pyme que impacten en ese producto geográfico, en ese Producto Bruto Geográfico, y cambia la relación institucional, mejora la relación institucional, mejora los gobiernos, porque el empresariado local empieza a tener una voz más potente. Es decir, que no solo tenemos que tener autoridad, como bien decía vos, sino aparte tenemos que tener la musculatura necesaria para producir los cambios. Y fíjate, hago una comparación con Entre Ríos, 2 provincias muy parecidas, que teniendo la conectividad con el Uruguay, las múltiples conectividades con el resto del país, teniendo carretera, autopista, gas, exporta, le ha cambiado la matriz porque exporta 1.700 millones de dólares. Es decir, que el hecho, perdón, sí, Pocho. No, lo que yo decía que nosotros no nos somos en realidad el corazón de la cuenca del Plata, ¿no? Tal cual, tal cual. Entonces, Corrientes es el hub del Mercosur. Así como existen los aeropuertos, Corrientes es el hub del Mercosur, es la unión del este con el oeste, es decir, es la unión de Chile con Brasil, es la unión de Paraguay, somos por donde entra y sale todo el Mercosur, el corazón del Mercosur es Corrientes. Por eso rutas tan importantes como la Ruta 14 la tenemos que poner en valor. Fíjate un detalle que yo mencionaba en la charla. Solamente un sector productivo de la provincia de Corrientes va a contribuir en la circulación 1.800 camiones diarios, que es el sector de la forestoindustria. Si a eso le sumamos las hierbas, si a eso le sumamos la producción misionera, si a eso le sumamos el Mercosur, nosotros tenemos no solo que evitar accidentes, mejorar nuestra logística en tiempo y en costo. Por eso era de machacar, machacar, machacar y tratar de lograr el convencimiento. Y te diría más, Pocho, tenemos que convencer a los brasileros de que esta es una necesidad de ellos. Mira, Jorge, yo comparto totalmente eso y ¿sabes qué? Me importó mucho que señalaste el tema de las pymes, que son en definitiva las que toman a la gente para trabajar con dignidad y para que vivan mejor. Pero de todas maneras, como vos sabés que el tiempo es tirano acá, se nos ha ido, pero vos tenés a tu disposición todas las veces que quieras expresar todas estas cuestiones que no benefician solamente a Corrientes, sino a los argentinos, a los 45 millones de compatriotas. Yo te felicito por tu
por tu trabajo y te agradezco mucho tu presencia hoy en nuestro programa. No, el agradecido soy yo, Pocho. Te mando un fuerte abrazo y vamos a seguir en contacto, vamos a seguir charlando en público, en privado y en todos aquellos espacios que sea de común interés para todos los correntinos. Pero totalmente de acuerdo y te agradezco muchísimo. Mucha suerte. Chao, querido. Gracias. Chao. Hasta luego. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. ¿Qué es lo que hace a este lugar distinto? ¿Será que nos cuidamos entre todos? ¿Los parques y el deporte? ¿Será que vivimos rodeados de verde? Sí, porque la calidad de vida hace todo distinto. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Presentamos Club Toyota, la membresía que te hará vivir las mejores experiencias por el solo hecho de ser parte. ¿Cómo funciona? Escanea el código QR para registrarte y empezá a disfrutar. ¿Tenés un Toyota? ¡Sos parte! Todas las noches, al cerrar el puestito de artesanías, el duendecillo seguía ahí, como diciendo... Nunca me venderán. Un día, un turista pareció haber caído en sus encantos. ¡Qué lindo duende!, dijo. Pero no encuentro el QR por ningún lado. Decime que apareció el QR Galicia que sirve para que le paguen desde cualquiera. Salvadoramente, entre los palos santos y los saumerios asomaba el QR Galicia y pudo pagar con... Se lo acreditaron al toque. Galicia. Hola. Felicidades, mi nombre es Valeria, agente financiera del banco. Tengo el agrado de informarle que por ser cliente es beneficiario de un sorteo y ha ganado 10.000 pesos. Para poder acceder a tu premio, necesitamos que nos brindes tu CBU, número de tarjeta y clave de seguridad, así podemos hacer efectivo el depósito. Muchas gracias al ingeniero Jorge Gómez y hasta el próximo programa, si Dios quiere.